Porque todo el propósito de esto, todo el fin de esta unidad, cuando venimos aquí a su casa, cuando mantenemos este lugar, cuando Dios permite que estemos aquí, es para la unidad. Si no hay unidad, no hay nada. Pero cuando Dios permite la unidad y cuando nosotros nos disponemos a convertir esta unidad, la bendición es derramada en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. Así que cuando venimos aquí, venimos buscando esa porción de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia que produce en nosotros toda clase de bienestar, de paz, de comprensión a Dios, de entereza, de fortaleza, de fuerza, de bendiciones que no vemos. El propósito de estar aquí cada día es que Dios se forme en nosotros y que nuestra vida pasada quede atrás para tomar la nueva vida que Dios nos otorga. Cada vez que pienso en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús, estando en la cruz, una de las cosas que le digo al Señor es: Padre, yo espero que en mí ese sacrificio en la cruz sirva. Porque cuando tú te das cuenta bien de lo que pasó en esa cruz, sabiéndolo, entendiéndolo Él, porque estamos en Pascua, ¿verdad? En la resurrección de Jesús. ¿Okay? El viernes la crucifixión y hoy la resurrección. El propósito de Jesús, ¿cuál era y qué era lo que había? ¿Cómo lo soportó y por qué lo soportó? El soportar ese dolor en la cruz, ¿cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Es lo que tenemos que entender cada día, no en la Pascua, sino cada día en nuestras vidas debemos recordar este tiempo y el resultado de ello. Pero asimismo, así como Jesús buscó el resultado de esto, porque su sacrificio tenía que dar un resultado. Por eso la palabra de hoy se llama el resultado. Porque, ¿cuál es el resultado de que tú estés aquí? ¿Cuál? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿De qué te sirve a ti estar aquí? Por emoción, ¿no? Hay un resultado, hay un porqué, hay un para qué el que tú estés aquí. Que el Señor permita que a través de mi corazón, de las palabras que el Espíritu Santo saque de mi boca, tú puedas alimentar tu alma para reaccionar, para ver, para entender y para dirigirte a un resultado completo. Para entender que tu vida con Cristo no es la misma vida pasada y que ya tú no vives día tras día, sino que vives en esperanza viva. Y la esperanza viva, ¿qué es esperanza? Esperar. Así que la esperanza viva actúa en ti hoy para ver a lo largo lo que Dios te está otorgando. Te voy a decir cuál es el resultado de esto. Y porque algunas veces sufrimos tanto o padecemos tanto, porque tenemos una fe corta y no una fe larga. Tenemos una esperanza corta y no larga. Y en Cristo, en Dios, no se puede tener una esperanza corta. Porque si te das cuenta, cuando Dios ideó todo este plan, este es un plan a largo plazo. Este es un plan, el plan de Dios es de generaciones. Y Dios sabía lo que estaba haciendo. Aunque este libro fue escrito por los hombres, fue inspirado por Dios y por el Espíritu de Dios en aquellos hombres. Así que nadie sabía que estaba escribiendo algo que después se iba a convertir en un libro. Peor aún, que esto iba a ser una guía y que iba a ser de Génesis, del principio al fin, el plan de Dios en un libro. Por siglos. Dios sí tenía el plan.
Y a la final se hizo aquella recopilación de todos aquellos hombres que habían escrito. Y está aquí. Qué impresionante. ¿Qué se iban a imaginar los apóstoles? Lucas, Marcos, Mateo, Pablo, que iban a estar escribiendo y todo esto se iba a convertir en un solo libro. Ni idea. Pero Dios sí. El plan de Dios es un plan a largo plazo. Hoy cuando meditaba en esto, decía, ¿cómo explicarlo? Bueno, cuando se va a hacer un proyecto, un centro comercial que cuesta 10.000 billones de dólares, comienzan a hacer los planos, comienzan a hacer la proyección, ven cuánto dinero tienen, ponen las etapas. En esta etapa, la primera etapa es deforestación, limpieza, arreglar. Esa es la primera etapa. Aquí nos vamos a gastar 30 millones de dólares. Segunda etapa, todo lo que, las fundaciones, todo lo que... Y así van planeando y proyectando, ¿verdad? ¿Usted se imagina que no proyectaran nada y el hombre que metió los 30 millones de dólares en el proyecto hayan pasado 6 meses y calculaban que 6 meses era para deforestación y para preparar todo el terreno? Y que y se hace un centro comercial y el hombre empieza a ponerse nervioso porque todavía no ha podido vender ningún local. Metió 300 millones de dólares en el principio del proyecto de 6 meses y terminaron a los 6 meses. ¿Cómo se debe sentir ese hombre? ¿Bien o mal? ¿Ah? Muy bien, porque están sobre el proyecto, o sea, el proyecto está perfecto. Gastó, le dijeron en el primer proyecto, de deforestación, preparación, arreglo para la fundación, son 6 meses y vas a gastar 300 millones de dólares. Cuando el hombre le dicen, ya estamos listos para fundación, nos tardamos 6 meses y lo que le dijimos, 300 millones de dólares en 6 meses. El hombre está contento, él no está preocupado. Él tiene 3.800 millones de dólares que va a invertir ahí y apenas ha gastado 30. ¿Verdad? El proyecto está dirigido a 5 años. 5 años. No hay de qué preocuparse. El proyecto va perfecto. El proyecto de Dios en tu vida y el proyecto de Dios, el que Él ha hecho a largo plazo, está perfecto. Está marchando tal cual como Dios lo dispuso. Está bien. El problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros, que no tenemos un plan cristiano de bendición para entender lo que Dios está haciendo. El pueblo de Israel le pasó lo mismo. Cuando salió de Egipto, Dios calculaba un tiempo para llevarlo a la tierra prometida, y durante ese tiempo no esperaron la tierra prometida, sino ¿en qué? En lo que no estaban comiendo, en lo que no estaban durmiendo, en lo que estaban caminando, en que se me están hinchando los pies, que se me mete la arena en los dedos, que si agarra ahí ya no puedo, agarra el paquete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando vivimos así? ¿Qué pasa cuando vivimos en tiempos cortos? Desagradamos a Dios. Cuando yo no ando y me meto en el plan divino, en el plan de Dios y veo hacia adelante, me frustro. Me frustro. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan. Y si no dejas trabajar a Dios, y si no descansas en Dios, y si tú no dices, Dios está en control. Si Dios está en control, ¿por qué te preocupa?
Si Dios está en control, ¿cuál es tu preocupación? Tu preocupación está en ti, en lo tuyo, en lo que quieres que Dios reaccione para que haga para ti. Pero hay que dejar que Dios obre, que Dios funcione. Hay que descansar. El pueblo de Israel no descansó y tenía una fe muy corta. ¿Sabe cuánto era la fe de Israel? Del día siguiente. Y Dios los llevaba tan cortico, porque los conocía, que los hizo que recogieran maná todos los días. Entonces, habían unos que querían hacerla larga por su cuenta. Entonces, querían recoger más maná y le dijo Moisés, no recojan más porque se echa a perder. Tienen que venir más, imagínate otra vez mañana con la zozobra, a ver si todavía hay maná. Va a sobrar maná. Pero ellos tenían la esperanza, ¿a dónde? En la cantidad y no en quién lo daba. Y algunas veces tenemos nuestra fe, nuestra paz y nuestra esperanza en lo corto, en lo que yo tengo o puedo tener, y no en el banco de Dios o en la seguridad en Dios. Y Dios los probó. Algunas veces somos castigados por nosotros mismos, no, ni siquiera tiene que ver el Señor, sino que somos castigados nosotros mismos porque esperamos la solución, porque con eso vamos a tener paz. Y creo que así estoy bien. Ninguno de nosotros sabemos cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Hay un problema en Dios y Dios lo sabe. Y si leemos con lupa, leemos bien despacito la Biblia, nos vamos a ir dando cuenta que Dios nos conoce mejor que nosotros. Y que todo lo que Dios dice es para que nos vaya bien, conociendo nuestra mala naturaleza y quién somos. Así que todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien. Así que no lo adoptamos porque pensamos que no va a ser, no va a resultar, no va a funcionar, pero que Dios ya lo tiene medido para que te funcione a ti. Dios sabía que la única forma de entender a Él, de entenderlo a Él, era a través de su propio corazón, de su propia forma, de su propia inteligencia, de su propia sabiduría y no de la tuya, de tu perspectiva o de tu forma o de tu cosmovisión. No podemos. No hay forma de entender a Dios humanamente, sino a través del Espíritu de Dios. Por esto Jesús muere en la cruz, para que tú recibas el Espíritu de Dios, para que a través del Espíritu de Dios entiendas y comprendas a Dios. No podemos comprender ninguna de las bendiciones de Dios a través de nuestro propio corazón. Había un pueblo, aquí ahora todos van a estar atentos porque les gusta el chisme, y eso es pecado. Había un pueblo que había una casa de magia en ese pueblito, pero pasó el tiempo y la casa de magia nadie la visitaba, así que cerró y quedó abandonado. Pero dentro de la casita de magia había una parte muy grande que se llamaba los 1000 espejos. Y había un perrito ahí en el pueblo, y el perrito se escapó y andando y caminando, perrito muy alegre, muy contento, el perrito saludaba a todo el mundo, lamía a todo el mundo, y un día se perdió y entró por esa puerta, y cuando entra, ve 1000 perritos, y dice, todos estos perritos, ¿qué? Mira todos estos amiguitos, y todos tan contentos, qué lindo estos perritos, no, qué belleza todos estos perritos, mira cómo se ríen conmigo, son amigables, qué bueno. Y se fue el perrito y dijo, yo tengo que seguir volviendo aquí. Y les hablaba a todos sus amigos, 1000 amigos hizo ese día.
iba contento por ahí diciendo, no, yo tengo que volver, qué día tan bueno pasé yo hoy. Imagínate, hice de un solo golpe, hice 1000 amigos. Ok. Como a la semana había un Rottweiler que era un poco malhumorado y se perdió también, y cuando entró y empezó a ver también que a todos aquellos perros le empezaron a ladrar también, y el 1000 contra mí, déjame irme para atrás, y el Rottweiler iba echando para atrás bravo, y pues, me escapé de esos perros horribles, me querían matar si lo voy a contar y nadie va a creer, con aquella cara tan fea que me querían morder. Todo aquel poco de perros no son amigables, por eso es que yo con a nadie yo me pongo a saludar, ni a nadie no, esos perros, la próxima vez que vea alguno de esos los mato, pero que me venga uno por uno, cobarde. Los 1000 me ladraban cuando yo les ladraba. Esto es un cuento que, si lo vemos bien, el Señor ya lo había dicho. Porque muchas veces vemos como sentimos. Muchas veces somos el reflejo de lo que entendemos, de lo que vemos, o de lo que oímos, o de lo que sentimos. Cuando a través de tu corazón pasan las palabras de Dios, las palabras de Dios a través de tu corazón, si en tu corazón hay raíz de amargura, o hay maldad, o hay dolor, esas palabras, al pasar por tu corazón, no las vas a entender. Cuando en nuestro corazón hay egoísmo, cuando hay orgullo, cuando hay prepotencia, cuando hay dolor, van a ser desvirtuadas, van a ser cambiadas, y el sentido de Dios no va a ser el mismo. Por eso Dios primero tenía que restaurar tu corazón. Primero tenía que restaurarte a ti. Poner su corazón, su espíritu, junto con tu espíritu, y gobernar desde las emociones de tu corazón para explicarte, para decirte cómo eran las cosas. Por eso, mi hermano, cuando tú ves a Cristo en la cruz, si tú no lo ves a través del corazón de Dios, no vas a entender el sacrificio tan grande y el resultado de aquel sacrificio en la cruz. No vas a estar tan agradecido con Dios como lo deberías estar si lo entendieras a través del corazón de Dios. No vas a poder alabar como tienes que alabar si no lo ves a través del Espíritu de Dios. Por eso Dios dice que quiere adoradores en espíritu y en verdad, y oradores en espíritu y en verdad. Nos es necesario, para entender las cosas de Dios, no atravesarlo por nuestro propio corazón. Las palabras de Dios deben pasar a través del Espíritu de Dios para que traigan el sentido real que Dios le ha puesto en cada una de ellas. Este es el peligro de ir a la iglesia y no estar llenos del Espíritu de Dios. Porque las palabras van a llegar a tu corazón según como tú las entiendas y no como Dios las envió. Por esto, nosotros como cristianos debemos hacer un esfuerzo grande en llenarnos del Espíritu de Dios, porque solo se entiende a Dios a través del Espíritu de Dios. Jesús sabía que esto era necesario. Por eso, cuando el cristiano recibe el Espíritu de Dios, hay algo que sucede en nosotros. Y es un sentido, una comprensión de Dios y del proyecto divino de Dios. Cuando tú recibes la revelación, el rema del Espíritu de Dios a tu alma, tienes la certeza de lo que Dios te está diciendo. Y vives por ello y para ello, y lo comprendes, lo entiendes. Por eso el cristiano no puede vivir
en una esperanza corta, porque el plan de Dios es a largo plazo y no un plan de mañana. Por eso yo tengo que entender en el Espíritu que Dios está en control de mi vida y simplemente tengo que soltar mi vida y vivir por y para Dios y no seguir viviendo como vivía en mi vida pasada. Porque el resultado de vivir en tu vida pasada es recibir todo aquello que recibías en lo pasado. No hay cambio. Pero si extiendes tu alma a Dios, si comprendes bien, si te sumerges en el Espíritu de Dios, entonces las palabras de Dios van a tener sentido en ti. Y vas a ver cómo es que Dios las está diciendo y en la forma en la que Dios las ideó. Por esto es tan necesario una iglesia llena del Espíritu de Dios. No solo el pastor, porque nuestra comunicación entre las ovejas y el pastor y los líderes es espiritual, mas no carnal. Utilizamos lo carnal para comunicarnos, pero utilizamos lo espiritual para entendernos. Por esto, los apóstoles no entendían lo que Jesús estaba haciendo. No entendía lo que Jesús estaba hablando. ¿Se dan cuenta? Que Jesús una y otra vez le dijo, wow, todavía tienen el corazón endurecido, todavía no entienden, todavía no comprenden. Miren lo peligroso que es para una iglesia no entender lo espiritual. Por eso muchos son atraídos a iglesias grandes porque les hablan en lo carnal y son atraídos por su propia concupiscencia y ahí están cómodos. Pero cuando le hablas en lo espiritual, no pueden entender, no les gusta, no les acomoda, no les ajusta, porque no pueden entenderlo, porque el Espíritu de Dios no está trabajando para explicarles, enseñarles, comunicarles, sino que lo están haciendo en lo carnal. Este es el problema de estos tiempos que estamos viviendo. Iglesias carnales, para los carnales. ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Voy a leerles esto. Dice, participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 3 al 15. Segunda de Pedro 1, 3. Segunda de Pedro 1, 3 al 15. Oiga bien lo que dice esta palabra. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo llego yo a ser parte de la naturaleza divina? A través del Espíritu de Dios. Vengo a ser parte de Dios mismo, juntos con todos nosotros, teniendo el mismo espíritu, el mismo sentir, el mismo padecer y la misma necesidad. Porque es el Espíritu el que nos une en un solo pensamiento.
porque no hay diferencia. Si yo vivo por mi pensamiento y cada uno de ustedes vive por su propio pensamiento, no hay unidad. Pero si el Espíritu de Dios nos une, vamos caminando en una misma dirección. Y cuando el Señor habla de aquí, no importa la palabra que sea, el mismo Espíritu te va a confirmar a tu corazón de que son palabras de Dios. ¿Sí? Así que necesitamos la naturaleza divina, porque esas promesas vienen solo a través de esa naturaleza divina que viene a través del Espíritu de Dios. ¿Sí? Mira lo que dice. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La naturaleza humana. Y una cosa es la naturaleza divina y otra cosa es la naturaleza humana. La maldad, el odio, la rabia, el rencor, el dolor y todo aquello que le pertenece al ser humano que lo hace horrible. Y cuando tú atraviesas algo a través del corazón del hombre, si hay raíz de amargura en él, su fruto, ¿cómo sale? Podrido. Por eso, por su fruto, los conoceréis. Porque el árbol malo va a dar fruto malo, pero el árbol bueno va a dar fruto bueno. ¿Sí me explico? Mire lo que dice. El 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto aviva el conocimiento, la sabiduría, la entrega y qué hacer y trae sentido a tu vida de lo que Dios nos está diciendo. Esto trae sentido cuando Dios habla a nuestra alma porque lo filtra a través del Espíritu de Dios y se comunica con nosotros acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y lo que yo antes no veía porque para mí era una locura o no servía o yo no podía entender eso, Dios me las ha hecho a mí entender. ¿A través de qué? Del Espíritu de Dios. Entonces, quiero que entienda bien que el resultado y el por qué Jesús murió en esa cruz era para darte a ti la naturaleza divina. Cuando ya no perteneces al mundo, ni piensas como el mundo, ni sientes como el mundo, sino como Dios. Ahora, mire qué impresionante lo que aquí dice, lo que dice Pedro. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo tiene la vista? Corta. Pero Pedro no está hablando de una vista corta de que, ay, ¿quién está sentado ahí atrás? No, es una vista corta del alma. ¿A dónde veo yo en mi vida? ¿A dónde veo yo en mi vida? En la vida eterna. No importándome lo que suceda en este mundo, no dejando de preocuparme, pero no viviendo por lo que hoy vivo, sino por lo que voy a recibir. Y esto fue donde falló el pueblo de Israel. Falló en lo que vivía
y no en lo que iba a recibir. Por eso no hubo esfuerzo, por eso no hubo valentía, por eso no se doblegaron. Ese fue el motivo de por qué estaba meditando en esta palabra. El Señor me la estaba dando y el Señor me estaba revelando esto de que el pueblo de Israel perdió porque vivía hoy en ellos, por ellos y para ellos. Y su esperanza estaba muy corta porque no estaban creyendo en la esperanza en Dios, sino en lo que ellos podían hacer, en lo que querían. Te voy a poner un ejemplo, porque me estaba tratando de acordar de algo que el Señor me mostrara, y me acuerdo que cuando salíamos de vacaciones, a mi papá le gustaba mucho manejar de noche, no sé por qué, ya no puedo preguntarse, pero le gustaba era manejar de noche. Y me acuerdo que nos despertaban en la madrugada para salir de viaje. 3 de la mañana, 4 de la mañana, dejaban todo preparado. Y aquellos carros, los que conocen esos carros de aquella época, los asientos no eran cómodos, eran durísimos. ¿Saben? El que me diga que sí ya se le da. Eran durísimos. Y íbamos trasnochados y de repente nos paraban en algún de esos, cuando vas en la carretera para comer algo, tomar algo, café y eso. Yo me acuerdo que nos despertamos, era tan horrible despertarse. Pero ¿qué era lo que sucedía? Estábamos pasando trabajo, pero estábamos esperando llegar al hotel con las vacaciones, la piscina, la playa. Y era lo que aquel pequeño viaje no importaba, porque teníamos nuestra mente puesta en el momento del disfrute. Que si hay un dicho, ¿verdad?, que dice sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica. Así que no pensábamos en lo que estábamos pasando, sino que mi esperanza, mi contentamiento, mi alegría estaba puesta en el momento en que llegáramos a aquel hotel. Llegamos. Y esta es la esperanza del cristiano. Vivir esta vida por tener que vivirla esperando lo que Dios te ha otorgado. La promesa de Dios en los cielos por una eternidad. Entonces, esto es momentáneo y lo sé y lo entiendo. Y Dios me dotó de una naturaleza divina para comprender estas cosas y vivir en esperanza, en fe de lo que viene, no de lo que estoy pasando. Porque ciertamente, si lo entiendo bien, lo que viene es más grande que cualquier cosa que yo esté pasando. Y oiga bien, y esta es la naturaleza divina que también Cristo en esa cruz tenía al morir en esa cruz y padecer, pensando en el día de la redención, que salvara tu alma para llevarla a los cielos por siempre y para siempre. Y era más grande la eternidad y lo que él estaba pensando y lo que él estaba preparando que lo que ese día estaba padeciendo. Si él no hubiese tenido su alma, su corazón, su mente, si él no hubiese tenido la certeza de lo que estaba preparando y que esto iba a resultar, de nada hubiese servido todo esto. Pero él sí sabía y entendía que iba a padecer por un momento, pero que después la gloria grande y poderosa de Dios se iba a manifestar a todo aquel que recibiera la sangre y por aquel sacrificio de redención salvarte a ti y a mí para una esperanza viva, para una esperanza grande en los cielos. Así que aquel dolor, aquel momento no era nada. Si esto permanece en tu alma y esto permanece en tu corazón, el gozo de Dios nadie te lo puede robar, mi hermano. El gozo de Dios nadie te lo puede robar, porque por esto murieron los grandes mártires, pensando en aquella vida futura
que Dios le tenía preparado y no en el momento en el que estaban viviendo. Por eso la Pascua la celebramos nosotros, su pueblo, celebramos esa Pascua todos los días. No un día, todos los días, dándole gracias a Dios por esa redención, por aquello que resultó en una victoria que vamos a recibir en los cielos por siempre y para siempre. Pero me es necesario entender que necesito esta naturaleza divina para comprender las cosas de Dios y descansar. Que este era el problema que tenía el pueblo de Israel, que no tenía el Espíritu de Dios y que su propia naturaleza los condenó. Yo tengo que despojarme de mi naturaleza humana para adquirir la naturaleza divina, para comprender y descansar, porque mi hermano, no se descansa en Cristo con la naturaleza humana. Y Dios lo sabía. Yo voy a leer esto. Yo me estoy explicando, ¿sí? Dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme en el reino eterno, firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que usted me diga cuántas veces en la Biblia dice que te van a abrir un camino ancho. Ancho, gigante. ¿Sabes por qué? Porque cuando se convierte en tu naturaleza, que es lo que muchas veces vemos en una película, en una novela, dice, es que la naturaleza de este hombre es maligna. Pues, mi naturaleza antigua era mala, pero la naturaleza según el Espíritu de Dios es divina, es de Dios, es del cielo. Y vengo a ser parte de y con Dios de la naturaleza del Espíritu de Dios para hacerme entender y estar en paz de lo que Dios está haciendo. Yo lo puedo dejar a usted todo el día. ¿Ustedes han visto esos jueguitos de los niños que meten un cubito en un cubito? Y un circulito en un circulito. Bueno, esto es como tratar de meter el círculo en la estrella. No se ajusta. No entra. No importa lo que haga. A menos que agarres un serrucho. ¿Verdad? Pero sabes que no es de ahí. Nuestra naturaleza es mala. No sirve, no funciona, no puede comprender a Dios. Y voy a estar sufriendo y padeciendo. Y por eso que usted ve muchos cristianos andando de iglesia en iglesia esperando a entender lo de ellos y no sometiéndose a Dios para entender el plan divino, sino que quieren que Dios se ajuste al plan de ellos. Y cuando se encuentran una iglesia que también en la naturaleza humana les habla de hombre, de humanidad a humanidad, caen. Porque eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo comprendo y eso es lo que me gusta porque estoy acostumbrado a eso. ¿Ven? Pero la naturaleza, imagínense ustedes que haya un enviado de Dios aquí como Juan el Bautista. Vestido con ropaje de peludo de ese, parecía, yo me imagino que parecía un cavernícola. No se cortaba el cabello y comía y en toda la barba llena de langosta, pero no langosta la del mar, sino langosta de Egipto, de allá, con las patas todavía por aquí. Cuerda de descarado. ¿Viste lo que me dijo? ¿Viste lo que me dijo? Grosero. Si un pastor tiene que ser humilde, tranquilo, amoroso. El pastor sí, pero tú no. Entonces, Juan el Bautista le decía, ¿quién les enseñó, cuerda de descarado, sinvergüenza, a huir de allá? ¿Eh? ¿Por qué están viniendo?
Aquí los quería ver pedazo de fariseos. ¿Usted se imagina que un pastor comience a hablarle hacia la congregación? Todos se van humillados y el pecador está allá. Es que es incomprensible. Si es muy humilde, en el tiempo moderno, ¿no? Si es muy humilde, muy humilde, y lo ven y dicen, ¿ese es el carrito del pastor? Sí. Ay, yo me voy, porque si el pastor no lo bendicen, menos me va a bendecir a mí. Y si lo ven en un tremendo carro, dicen, ¿ese es el carro del pastor? Sí, ese es. Yo me voy a que se está robando. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es la cosa? Que alguien me explique. No hay sometimiento, no hay moderación, no hay, con la naturaleza humana lo que voy a recibir es una iglesia humana. Pero a través del Espíritu, si toda la congregación está llena del Espíritu de Dios, estamos oyendo cosas comprensibles del Espíritu, pero incomprensibles para la carne. Y el Espíritu te va a mostrar, y si tú eres humilde y eres dócil de Espíritu, el Espíritu va a entrar y te va a redarguir y te va a decir, tú estabas mal, tú estabas haciendo mal. Y vamos a venir al arrepentimiento. Si no, porque va a fluir mi naturaleza humana. Yo durante todos estos 20 y pico de años he visto personas que son analistas de iglesia. Sin espíritu y sin nada pueden oler cuando no, esta iglesia no. Saben más que el pastor. No han estudiado, ni conocen la Biblia. Pero mira. Yo sé. Y tú dices, qué lástima. Porque no entendiendo a Dios y cómo funciona Dios, que es en doblegación, en humillación, en prueba a tu alma, a tu corazón, y que cuando tú te sientas muy cómodo, huye de ahí. Huye. Porque la otra forma es en el Espíritu. Y cuando ya tienes la naturaleza divina y el Espíritu te habla, no importa cuán fuerte te hable el Espíritu, lo revisas y estás en paz. Lo recibes y estás en paz, que es lo más impresionante. Porque Dios te lo dice con un amor, te dice descarado con un amor. Y tú dices, sí, señora, que soy un descarado generado, Padre Santo. Me arrepiento, ¿verdad? Que yo me he portado mal. Pero dile a un carnal, dile eso. Ay, me voy de esta iglesia porque aquí como que el pastor está hablando de esto y aquí como que hay un poco de carnales. ¿Ah? El Señor no se lo está diciendo a él. Y si el pastor habla, mis hermanos, apoyémonos y demos un poco de amor los unos a los otros. Aquí como que no hay amor. Vienen a examinar a ver qué habla el pastor para saber lo que no hay. Pero no, el Señor nunca le habló a ellos. Porque no pueden entenderlo ni oírlo porque su naturaleza es carnal y no espiritual. Vienen viendo lo carnal y la vista en lo carnal. Manuel, ¿viste lo que dijo tú viste lo que dijo el pastor hoy? Eso de la gente esa que viene con falda y con pantalón. ¿Tú viste lo que dijo? No. Manuel, ¿tú viste la hermana de al lado como ese niñito no me dejó? Manuel, ahora yo no sé, están haciendo poquito café. Manuel, ahora ese parqueo está insufrible, no hay forma. Dice, Manuel, dice, ¿tú no oíste al hermano lo que estaba diciendo ahí? No, Clementina, yo no lo oí. Yo no sé, mijo, ¿para qué tú vas a la iglesia? La verdad que tú estás perdiendo tu tiempo. No vayas más a la iglesia. Tú no estás pendiente ahí de las cosas. ¿Ah? Ese es el carnal.
va a una iglesia para ajustarla. No se puede, mi hermano. No se puede, lo espiritual no se puede ajustar a lo carnal. Y no se puede agradar a Dios sino en lo espiritual. Y no podemos entender las cosas ni lo que Dios está haciendo. Si usted leyera toda la Biblia, usted se daría cuenta las cosas que hay ahí. Y los profetas, cómo hablaban y lo que decían. Y cómo lo decían. Eliseo, después que recibió todo aquello, unos jóvenes comenzaron a burlarse de él porque era pelón. Y hizo que un oso se los matara. Si eso pasara aquí ahora, viste lo vengativo que es el pastor. Ah, no, yo ahí no voy. Ese pastor es vengativo. Ay, eso es una muchachada lo que esos niños estaban haciendo, burlándose. Pero es que no tiene pelo. Pero ahora se siembran pelo. Debería considerarlo. Es impresionante. O sea, la naturaleza humana no es buena. Y no lo vas a entender. No vas a comprender a Dios en tu naturaleza. Si no hay un cambio, una transformación, porque para esto murió Cristo. Oiga bien, entiéndalo bien. No había forma que nosotros adquiriéramos lo divino si Cristo no iba a la cruz. Sencillamente, y se lo voy a leer, se lo voy a mostrar, pero no nos da tiempo a terminar todo esto. Dice el 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y Pedro le dice, no importa que las sepan una y otra vez, te las voy a recordar. Te las voy a estar recordando. Mi hermano, le voy a mostrar lo que es la naturaleza, lo que es la diferencia entre la naturaleza aún estando con Cristo. Vamos a ver esto. Vamos a Lucas 23, 26 al 35. ¿Cuántas veces Jesús le habló a los apóstoles y no entendían, no comprendían porque su naturaleza todavía era humana? Y no comprendían lo que Jesús estaba diciendo. Es tanto que Pedro lo niega y no comprenden lo que Jesús está haciendo, y en el momento no están comprendiendo lo que está pasando, aunque Jesús se lo había dicho. ¿Sí o no? Jesús se lo dijo en los 4 evangelios, sale que Jesús le dice que es necesario que tenga que padecer. Y humanamente, creyendo que era bueno y no queriendo que le pasara nada a Jesús, porque eso es la naturaleza humana, le dice a Jesús, ay Señor, que esto no te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Por eso si usted me viene a decir algo que es carnal, yo le voy a decir, apártate de mí, Satanás. No, mentira. Pero es que hay veces que salimos con cada carnalada, que parecemos mexicanos. Órale, carnal. Y es que tenemos que entender la naturaleza. Y aquí pasó algo impresionante. Y hace 4 o 5 años cuando leí esto lo lloré. El Señor trajo una revelación
y un dolor en mi corazón. Mire por qué. Dice, ya lo toman, lo van castigando. Es tanto que en la antigüedad el hombre que iba a ir a la cruz tenía que llevar su cruz. Ese era uno de los castigos para mostrar en él el castigo que hacían los romanos para mostrar el poder de Roma. Pero en este caso, mire lo que dice, es el 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y se pusieron, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Oiga bien esto, mi hermano. Un tal hombre, no había ni uno solo de los discípulos atrás para llevarle la cruz a Jesús, solo. Iba solo. No venía atrás ninguno, porque cuando lo vieron que lo tomaron, que lo iban a crucificar, hasta ahí dijeron, hasta aquí, 3 años perdidos, hasta aquí me llegó la fe, ¿qué va? Porque no podían entender lo que Dios estaba por hacer. No entendían y todos se habían dispersado, se habían ido. Y este hombre, que no andaba con Jesús, sino que iba pasando por ahí, fue el que llevó la cruz. Fue el que ayudó a Jesús, porque ya no podía, y las piernas, por el castigo tan grande que le habían dado, no podía él ni siquiera llevar la cruz. Así que este hombre de Cirene fue el que lleva la cruz de Jesús, porque todos los apóstoles estaban desaparecidos. ¿Ustedes se imaginan? Ver para atrás y no tener a nadie. Solo aquellas mujeres llorando, pero solo. ¿Por qué resistió esto Jesús? ¿Acaso no había alguno que dijese, no, tú no, yo la voy a llevar? Démela, que yo la voy a llevar. Pero mire más aún, mire lo que pasa, mire. Dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Madre mía. Jesús le dijo, oye, mujeres, ustedes están llorando por mí. No. Esto no es nada. Ustedes lloran por mí. No. Lloren por ustedes, lloren por este mundo, lloren por lo que hay aquí, lloren por lo que viene. Por mí no, yo estoy bien. Qué impresionante. Así será lo que viene sobre este mundo. Que Jesús, puesta su mente en lo que Él va a hacer y en lo que va a lograr, dice, aquí no ha pasado nada. Vamos bien. Estamos bien. Pero los apóstoles ya lo agarraron, sí. Él lleva la cruz. Mira. Ninguno. Y vieron, y anduvieron, caminaron. Pero ¿qué pasaba? Para ese tiempo todavía no tenían la naturaleza divina, sino la carnal. Esa es la diferencia, mi hermano. Mire lo importante que para entender, para caminar con Cristo, para entender el propósito, el mensaje, lo que Dios tiene preparado, si no tienes una naturaleza divina, tú no puedes acompañar a Jesús. Vas a estar cuidándote tú que no te agarren, como pasó con Pedro. Y tú como que andabas con Jesús. No, yo soy americano. Pero te ves como uno de ellos, pareces uno de ellos, huele a uno de ellos.
Mi no, es fotográfica. Yo te voy a preguntar, lo que pasa es que a veces que no nos damos cuenta, pero muchas veces negamos al Señor. De muchas formas. Cuando yo no predico, yo niego a Jesús. Cuando yo no predico y llevo la palabra, y cuando yo no testifico de Jesús y lo que Jesús está haciendo en mi vida, yo lo niego, porque me avergüenzo de Él. Todavía no he entendido la naturaleza divina. Todavía no estoy orgulloso. Todavía en mi sangre es ese fervor de decir, Cristo vive. Dios es mi Señor. Él es el que me da vida. Él es el que me da paz. Si tú quieres lo que yo tengo, te presento a Jesús. Pero hay muchas formas de negarlo. Y cuando no tienes la naturaleza divina, es sencillo. Porque estás primero tú. Y después estás tú. Y ya por último estás tú. Pero en la naturaleza divina, el fervor, el agradecimiento, el deseo, las ganas de decirle al mundo, Dios vive, Dios es real, Él está conmigo. Cuando ese fervor está dentro de ti, esa necesidad que brota, que no puedes callarte porque el Espíritu te ahoga, tienes que hacerlo. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Voy a leerle, mire, para terminar, porque no vamos a poder terminarlo todo. Lo dice el 29. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, cae sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Dice el 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Si con Jesús, mi hermano, hicieron esto, la humanidad hizo esto, ¿qué harán con nosotros? Y esto es muchas veces a lo que tememos. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a comentar? Dice el 32, dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decía Jesús? Mire esto, nuestra naturaleza, mire lo que es la naturaleza divina. Nosotros en nuestra humanidad de hombre, ¿verdad? Si nos hubiesen castigado así, y habíamos estado con 12, para arriba y para abajo, y enseñándoles y mostrándoles, y dicen que ya no, porque ya Jesús no podía llevar la cruz, ¿verdad? Y vemos para atrás diciendo, ¿y Pedro? ¿Y Juan? No está ninguno. Ya se nos olvida todo lo que íbamos a hacer, y entonces vamos, desgraciados, y yo tanto, 3 años enseñándoles, y hubiese ido con esa raíz de amargura el Señor por ahí para allá, diciendo, no me acompañaron, me dejaron. ¿Qué hizo Jesús? No lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por lo que viene. Y para completar, cuando lo crucifican, no había raíz de amargura en Jesús. Entendía y comprendía lo que estaba haciendo y lo que iba a suceder. ¿Y qué dice? Señor, perdónalo. Es que no son como niños, no saben lo que hacen. Por esto es la necesidad de que nosotros tengamos esa naturaleza divina
Y es por lo que Cristo murió. Y es por lo que tenemos que decirle al Señor, Padre, tu sacrificio en la cruz resultó en mí. Funcionó. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque la otra vez lo dije, en esa cruz, en esa muerte, en ese dolor, Jesús no estaba viviendo el momento. Él estaba más allá. Él estaba en la redención. Él estaba en la vida eterna. Él estaba en esa mesa compartiendo contigo la victoria. Él estaba esperando el momento de la celebración porque era mayor que lo que él estaba viviendo en ese momento. Pues nosotros también tenemos que vivir así. Nosotros no podemos vivir en el momento, ni en lo que estamos pasando, sino extender nuestra fe, tener la vista larga y decir, Señor, esto que esté pasando es por un momento, pero sé, Dios, que lo que viene es más grande que cualquier cosa que haya vivido, pasado o necesitado. Porque sé, Dios, que lo que viene adelante es grande, es perfecto, es bueno. Enséñame a vivir una naturaleza divina para ver con esperanza hacia adelante y no tener la vista corta, Señor. Ayúdame. Hermano, una iglesia, siempre nuestra mala naturaleza, pensamos que una iglesia bendecida es una iglesia y eso es lo que dicen, y lo mismo estos pastores dicen y hablan de eso, que una iglesia bendecida es de 10,000, de 15,000. Para el bolsillo del que se quiere enriquecer, sí. En lo espiritual no sé. Porque Dios siempre escogió remanentes. El pueblo de Israel era uno de los pueblos más chiquitos que había. El problema es cuando nosotros vemos como ve el ser humano. Cuando el pastor no tiene ese orgullo y esa prepotencia y ese tamaño para responderle a Dios, sino que en humildad le da gracias a Dios por lo poco o por lo mucho. Yo oro siempre y le pido también que ore por aquellos pastores que no tienen y que tienen que trabajar y tienen que hacer dos cosas. Porque es como la mujer que lo que dio fue lo que tenía. Y el Señor dijo que esa era más bendecida que aquellos, porque aquellos habían dado de los sobrados, mientras que ella había dado todo lo que tenía. Porque es del corazón. Cuando tú con esfuerzo le das a Dios, cuando de todo tu corazón vienes a rendirte delante de Él. Yo siempre oro por aquellos pastores que tienen que hacer y deshacer para mantener una iglesia abierta. Y que no desmaye su corazón, sino que se mantengan, que traten, que se esfuercen. Porque no es fácil. No es fácil trabajar y llevar la iglesia. Tener tu vida y hacer lo otro. Pero muchos están luchando, tratando. Necesitamos tener una naturaleza divina, porque esa es la comunicación con Dios y esa es la comunicación entre nosotros. Y esa es la forma en la que Dios genera la bendición, la comprensión, el entendimiento, la guía, la enseñanza. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Dios, enséñanos, Padre, a tener una vista larga, Señor, una fe larga, a tu tamaño, Dios, a tu inmensidad. Enséñanos, Dios, a comprender tu plan, Señor, y estar en él, y que tu plan día con día, Señor, sea amén. Pero no poner nuestra vista corta, Dios, en mañana, sino en aquel día, Dios, cuando todo el universo, Señor, a una voz, esperen, Dios, tu redención total, tu grandeza, tu gloria, manifestada, Señor, a nosotros, tu pueblo, tus hijos, que esperan ese tiempo. Padre Santo, enséñanos, guíanos y muéstranos, Señor, a estar contentos cada día por eso que esperamos. Dios, porque es más grande lo que tienes preparado que lo que hoy vivimos.
porque de gloria en gloria enseñas y guías a tu pueblo para alcanzar aquello para lo que lo has preparado. Señor, te damos gracias, Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Y te pedimos, Dios, que tu Espíritu, Señor, haga aposento, certero, fuerte, que alumbre nuestros corazones y nuestros pensamientos a través de tu Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Toma nuestras almas y nuestros corazones y nuestros pensamientos. Únenos como un pueblo en un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo deseo. Señor, que cada uno no vaya por su cuenta, sino que seas tú, Dios, quien nos enseñe, nos guíe, nos comunique a través de tu Espíritu el mensaje, la dirección, el momento, cuándo paramos y cuándo caminamos, cuándo vamos a la derecha y cuándo a la izquierda, cuándo subimos y cuándo bajamos. Señor, que estemos de acuerdo, que entendamos, que oigamos, porque tú no tienes hijos sordos, Padre Santo. Por eso, Señor, sánanos en este día de toda sordera y sánanos, Dios, de toda ceguera. Y hoy, Padre Santo, ven a nuestras vidas y si hay algún paralítico entre tu pueblo, levántalo, Dios, como hiciste en la antigüedad. Y si del corazón o de la mente o de egoísmo o de altitud o de actitud, Señor, sánanos también. Lo necesitamos, Dios. Que hoy, Señor, tu misericordia, tu amor, pero sobre todo, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, se apodere, llene nuestros corazones, seamos unidos a través del poder de tu Espíritu para pensar y sentir una misma cosa. Esto, Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mi hermano, vamos a compartir la Santa Cena, ¿ok? La Santa Cena es muy importante para todos entenderla. Oiga bien,